Muy bien, cambiamos de tema. Les cuento que el próximo martes a las 18:30, si no me estoy equivocando al horario, en la Universidad Católica Argentina se va a presentar un libro realmente imperdible. La verdad los hará libres. La Iglesia Católica en la espiral de violencia en la Argentina entre 1966 y 1983. Esto es nada más ni nada menos que la actuación que tuvo la Iglesia Católica Argentina durante las dictaduras militares en nuestro país. Y basado en documentación que estaba en los archivos de la Iglesia, en los archivos no solo del Episcopado argentino, sino también del Vaticano, y que en muchos casos eran secretos. La historia realmente es apasionante porque supongo que más allá de contar documentadamente hechos que se vivieron y que no se conocen, derribará seguramente algunos mitos que existen sobre el papel de la Iglesia durante estos tiempos violentos que vivió la Argentina. El libro figura en tapa con 4 autores, con 4 responsables, pero tengo entendido que fueron muchos más los que trabajaron en la investigación de esta tarea. Y estamos con uno de esos 4 responsables. Él es doctor en teología, es presbítero de la Congregación del Verbo Divino, doctor en teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina, docente de teología, y en el Centro de Estudios Filosóficos también es profesor y es además profesor en Ciencias de la Educación. Me refiero a Luis Oscar Liberti, que es uno de los responsables de este libro. Luis, muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido a Estudio 360. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un gusto tenerlo acá. A ver, cuéntenos, ¿qué se relata en La verdad los hará libres? Como usted dijo recién, fundamentalmente el primer título, porque son 2 libros, son 2 tomos. El primero aborda la violencia en esos periodos del 66, 1966 hasta el 83. El segundo también aborda la violencia, pero ya específicamente en la dictadura militar, del 76 al 83. Y la idea de esta publicación, de este estudio, investigación, es dar a luz, a través de los estudios que hemos hecho, de los archivos de la Iglesia, las entrevistas, los testimonios que también hemos logrado, bueno, dar un panorama de cuál fue, más que un panorama es un mapa mejor, de cuál fue la acción, la palabra, también las omisiones que tuvo la Iglesia en ese periodo. Cuando hablamos de la Iglesia siempre es un tema muy amplio, ¿no? El primer tomo va más dirigido a diversos estados de vida en la Iglesia, sean los presbíteros, los sacerdotes, o las religiosas o religiosos, o los laicos, los obispos en persona. El segundo tomo no, el segundo tomo es el cuerpo de obispos, estrictamente hablando. Y ahí se ha incorporado también toda la documentación de la Secretaría de Estado del Vaticano. Luis, ¿cómo nació la idea de este libro? ¿Cómo se gestó esta historia para terminar escribiendo esto? Esto es en cumplimiento de una declaración que hizo una asamblea episcopal en el año 12, en noviembre del año 2012, cuando todavía era presidente el cardenal Bergoglio. Ahí se tomó la decisión de que tenía que hacerse una revisión histórica. Estos 2 tomos son históricos, relatan una historia, hacen una historia, no es la historia, pero es una historia, que viene a partir de ahí, de una declaración de los obispos que solicitaron que se hiciera esta investigación. Al final del año 17, la decisión recayó sobre la Facultad de Teología de la Universidad Católica. A partir del 18 comenzamos a trabajar, como usted dijo, en el primer tomo somos 16 autores, autoras, que hemos ido elaborando los diversos temas, como dije, de los sacerdotes, de la vida de los religiosos, de las religiosas, la vida de obispos, la vida de laicos.
cómo se recepcionó el Concilio Vaticano II en la Argentina, ubicar un poco el contexto argentino en ese gran periodo del 66 al 83, etcétera. Esto Ahora, es por pedido de los señores obispos, que en el año 12, ya son unos cuantos años, pero bueno, después de 5 años de estar investigando, hemos podido dar a luz estos dos primeros tomos. Va a haber un tercero todavía. muy bien. Ahora, Luis, usted lo nombró y no puedo dejar de preguntarle. En este libro se refleja un poco la actuación del entonces sacerdote, después obispo, hoy Papa Jorge Bergoglio. ¿Y cómo fue esa actuación, si es que se refleja también ahí? Porque en algún momento se echó sombra sobre cómo actuó Jorge Bergoglio durante la dictadura. Sí, el tema es abordado, sobre todo por el secuestro que hubo de dos jesuitas, Orlando Llorio y Francisco Jalix, Ujú. y donde Bergoglio en ese momento era el superior provincial, era el, digamos, el responsable de esa provincia religiosa de la Argentina, y ahí hay un capítulo dedicado a este tema de la vida consagrada, la vida religiosa, y hay todo un apartado donde está todo estudiado, lo que tuvimos de acceso a los documentos sobre la actuación del el provincial en ese momento, Jorge Mario Bergoglio. La presentación es pública, puede ir cualquiera. ¿Hay alguna forma de seguirla vía streaming? Sí, se pueden inscribirse ahí en el flyer que vos estás presentando. Ujú. Abajo está indicado dónde podemos inscribirnos y se va a poder seguir desde ya a distancia porque ya están avisando de que no van a entrar en la sala. Seguro, seguro. Me imagino que hay una gran expectativa por la Hay presentación de una este gran trabajo. expectativa. Acaban de informarnos recién desde la prensa de UCA que hay una gran expectativa. Así que sí, esto sí está pensado que se va a transmitir. Luis, ¿cuántos religiosos desaparecidos quedaron en la Argentina después de las décadas de violencia que tuvimos? La que hizo un estudio muy exhaustivo de esto es María Soledad Catoyo, hace un par de años. Ella habla de más de 150. Más de 150. Esto podría siempre, de acuerdo a los archivos, de acuerdo a los testimonios, nosotros cerramos la investigación, por así decir, a fines del 21, más o menos fines del 21, después de mucho hurgar, pero siempre podrá aparecer algún otro papel, siempre podrá aparecer algo más. Nosotros le hemos puesto una fecha, un término, que es lógico en toda investigación, por eso hablar de números así es tanto cuanto, ¿no? O sea, siempre puede haber alguna otra novedad. Tengo entendido de que hay algún libro que ya habla de la actuación de Bergoglio en las dictaduras, ¿no? Y cuando se sacaron los libros, cuando él salió electo obispo, ya se hablaba de todas estas cosas. Ahora la novedad que nosotros agregamos en estos libros es de que se ha ido a fuentes del archivo de los jesuitas, Ujú. o sea, los responsables de ese capítulo, que son en la mayoría religiosas y hay un laico, han ido al archivo jesuita y después se consultó todo el archivo que teníamos de la CEA y el archivo sobre todo de la de Santa Sede, porque el nuncio hizo bastante al respecto y cuando ellos son liberados, ellos le hacen un largo informe, cada uno, al nuncio. Y eso obviamente se va conectando, vinculando con el Vaticano, etcétera. El tema está exhaustivamente desarrollado en en el primero de los capítulos de Vida Consagrada. Hay todo un apartado sobre este tema. Jalix y Llorio y lo que hizo y no hizo Bergoglio. Ujú. ¿Encontraron en todo este trabajo de investigación información o documentación que tenga que ver con, no se me viene a la memoria en este momento el apellido, pero sí la muerte del obispo de La Rioja, que no quedan dudas de que fue un homicidio? Eh, Habría que Monseñor hilar muy Angelelli, fino. Nosotros obviamente que el tema lo tuvimos que abordar, ciertamente, pero en el contexto de los archivos de la época, ¿no? claro.
O sea, nosotros terminamos la investigación en el 83. El tema de Angelelli fue muy interesante ver cómo reiteradamente, dentro de las reuniones de los obispos, en las diversas instancias que van teniendo de reunión, el tema siguió apareciendo después de la muerte de Angelelli. O sea, más de un obispo siguió y reclamando, pidiendo, solicitando que al respecto se siguiera investigando. Claro. Este tema se hizo muy largo. Recién en el 2006, el querido y ya fallecido Monseñor Carmelo Giaquinta fue el que hizo la investigación que se había solicitado a lo largo desde el 76 hasta el 83 que nosotros revisamos. Varios obispos pidieron que esto se revisara. Recién se hizo en el 2006 y ahí después la Iglesia fue querellante en el juicio que terminó condenando, obviamente, a los homicidas, ¿no? Seguro. Me gustaría seguir hablando mucho más con usted de todo este libro, pero que ya creo que quedó sembrada la semilla para que lo puedan comprarse, para saber qué pasó y para conocer la voz de la Iglesia, que es fundamentalmente sobre testimonios y documentación el trabajo que han hecho, así que lo felicito porque supongo que debe ser todavía, no lo he visto, pero supongo que debe ser un trabajo extraordinario. Mira, nos ha llevado un tiempo muy largo y de poder tomar por primera vez una línea, digamos, de todo lo que la Iglesia tiene sobre este tema. Todo lo que nosotros pudimos acceder se ha puesto en los libros. No tuvimos ninguna restricción al respecto. Acá hay un mapa que por primera vez, a decir, bueno, ¿qué es lo que la Iglesia tiene de archivos? Bueno, en los dos tomos queda reflejado qué es lo que hay y lo que no hay. Luis, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable, ¿eh? Bueno, muchas gracias por invitarme, muy amables, muy buenas noches. Un gusto hablar con usted. Luis Oscar Liberti, uno de los responsables de este libro, La verdad los hará libre. Como él dijo, a ver, no es el relato, es un relato histórico, pero más bien es un mapeo de la forma en que la Iglesia actuó y se desarrolló durante las dictaduras militares, durante las sangrientas dictaduras militares que tuvimos en la Argentina.